Bien, estamos en el tercer episodio ya del conversatorio Transformaciones 2050. Como les hemos comentado, es una presentación de Chile con Todo, esta plataforma ciudadana basada en distintas propuestas e iniciativas del proyecto País 2050 del Colegio de Ingenieros, que está enfocado en este caso específico de este episodio. Lo que vamos a conversar es el tema de transformación organizacional con una perspectiva y también metodología, por supuesto, de todo lo que está potenciando la inteligencia artificial. Todos estos conversatorios quedan disponibles en YouTube, en Canalí, también una referencia sinóptica en Chile con Todo, y la invitación es a quienes se quieran ir sumando, especialmente una invitación a colaboradores de regiones. Chile con Todo quiere hacer carne esto que plantea, de poder tener representación a lo largo de todo el país. Bueno, y en este tercer episodio, por supuesto, está Gastón Lulí, editor del conversatorio, ingeniero civil industrial, magíster en economía de la Universidad de Chile, director de estrategias de más de 500 proyectos en diseño y cambio organizacional, estrategia. Es el director ejecutivo del Proyecto País, presidente de Fundación para el Desarrollo Chile con Todo. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, Mario, gusto verte de nuevo. Bien, y tenemos dos muy importantes invitados. Vamos a partir con nuestra representante regional. Siempre queremos tener una persona desde regiones que nos dé una visión de los temas que conversamos. Jenny Sauterel, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, consultora estratégica con una visión comercial para diseño de procesos de gestión organizacional, directora regional de Chile con Todo en Biobío y Temuco. Desde Concepción, ¿cómo estás, Jenny? Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Y Guillermo Muñoz, que es parte del staff fundador del Proyecto País, consultor con amplia experiencia en gestión del cambio, en ejecución estratégica en el ámbito público, también en el ámbito privado, es presidente justamente de la Comisión de Transformación Digital del Proyecto País 2050. Así que tenemos mucho para conversar, Guillermo, ¿no? Hola, Mario. Sí, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, tal vez, Gastón, sería bueno poner en contexto a las personas que nos siguen, eh, que ustedes, tú con Guillermo, publicaron un libro, entiendo, durante plena pandemia, que tenía que ver con estos temas. Hay que dejar claro desde el comienzo que esta publicación fue antes, un par de años antes, de que surgiera la revolución del chat GPT, y por lo tanto en este libro se hacía un diagnóstico de acuerdo a lo que se sabía en ese tiempo. Y hoy, entre otras cosas, vamos a tratar de actualizar algunos puntos que ustedes consideren relevantes. Así que, ¿cómo hacer una súper síntesis, Gastón, en 2 minutos del libro? Este libro salió el 2020 y la emergencia de las IA, por lo menos en Google, fue recién el semestre pasado. O sea, fue bastante antes, porque ya se visualizaba el 2020 la necesidad de integrar todo lo que es transformación digital, incluido IA, en el diseño de estrategia y de organización. Lo que hicimos, ¿cierto?, fue ver cómo integrarlo y tomamos para eso, ¿cierto?, propuestas de estrategas, ¿cierto?, que definen básicamente 3 tipos de estrategia y cada una de estas, digamos, que propone incluso Porter, digamos, hace cierto tiempo. Después Tracy Birdsema propone condiciones de operacionalización de estos 3 tipos de estrategia, y lo que hicimos nosotros es, dadas esas definiciones, ver cuál era el impacto de la transformación digital en cada uno de estos tipos de estrategias. Y bueno, ya teníamos bastante experiencia en la realidad. Por ejemplo, cómo, digamos, modelo Delta, que es
herramienta de estrategia más reciente, Arnoldo Hatch, que es chileno, pero que predominó a nivel mundial también, nos dicen que la tecnología, el entorno digital y la transformación digital te permite otras propuestas de valor que no eran posibles antes de tener esa herramienta. Entonces, hoy día ya todas estas herramientas tecnológicas no son solo para digitalizar, te cambian la estrategia, y como te cambian la estrategia, tienen que estar integradas desde el comienzo de la definición de la estrategia. Ahora, eso fue una muy buena anticipación porque en diciembre del 2025, en la encuesta LBM a los directorios en Chile, plantea que las dos primeras preocupaciones de los directorios son, número uno, la estrategia y número dos, la transformación digital. Y por otro lado, el mismo modelo Delta, ¿cierto? Y también, digamos, Harvard, dicen que no se puede definir estrategia sin transformación digital. Entonces, estamos proponiendo ya bastante tiempo que no se haga estrategia sin expertos en transformación digital y que la estrategia tiene que ser hecha al menos con expertos en estrategia y con expertos en transformación digital. Ahora, Mercer, el año 2026, en una encuesta, ¿cierto?, detecta que el 98% de las empresas está pensando cambios organizacionales a raíz de la transformación digital y de la IA. Entonces, esto ya que se anticipó en el libro del 2020 con Penguin, que está publicado en Amazon, así que ahí lo pueden buscar, que se llama Estrategia de Transformación Digital. Bueno, fue una anticipación de lo que está pasando hoy día y es una herramienta muy útil para poder resolver esto de integrar esta herramienta en la definición de estrategia y en el diseño organizacional. Guillermo, no mencioné, Gastón, que había un tercer autor, ¿no? Del libro Pablo Vega, Guillermo. ¿Estás sin audio, parece, Guillermo? Pablo Vega. Pablo Vega. Y ¿cuánto? Bueno, obviamente han pasado 5 años, 6 años. ¿Cuánto ha cambiado el escenario, más allá de las cosas que permanecen, ¿no? Los temas gruesos de estrategia y todo lo que mencionaba Gastón de Porter, etcétera? Pero claramente el cambio post-ChatGPT y especialmente en estos últimos 6 meses, como decía Gastón, es tremendo. Entonces, si antes había preocupación por la brecha entre el acelerado cambio tecnológico y la capacidad de adaptación de las empresas, de las organizaciones, uno tiende a pensar que esta brecha se acrecienta, ¿no? Sin duda, Mario. Mira, permíteme poner un poco de contexto porque de repente como que nos mareamos con la velocidad que las cosas ocurren. La transformación digital es una cosa que está como título puesto hace ya varios años en el mundo de la gestión. Pero esto viene hace mucho rato, ¿no es cierto? La verdad es que la irrupción de los computadores personales ya en los 80, fines de los 80 ya en forma masiva, empiezan a generar transformaciones, ya no solamente con la computación centralizada en los mainframes, sino que empiezan a ser las personas, los trabajadores, los profesionales de las empresas que empiezan ya a trabajar con datos, y ya no en papel, ya no en tablas de libros, sino que empiezan a manipular información. Y hoy día lo que vemos es que las tecnologías de inteligencia artificial, que entre paréntesis tienen 70 años de desarrollo, esto no es una cosa que haya partido con ChatGPT. La verdad es que hay una oportunidad, un oportunismo comercial, estratégico, que hace saltar esta compañía, pero este es un tema que viene hace mucho rato. Y el camino por el que estamos transitando hoy, que ese es el de la inteligencia artificial generativa sobre modelos grandes de lenguaje, es una vertiente de varias de la inteligencia artificial. Hay otras que han avanzado hacia la robótica, lo que llaman hacia el mundo físico, pero lo que más se desarrolló por algoritmos de redes neuronales profundas son estos mecanismos de que son capaces de responder
utilizando herramientas de inferencia estadística. Eso es lo que hacen. No es una persona la que está al otro lado, ni hay mucha gente que empieza a conversar con estas herramientas como que fueran un amigo. Bueno, y las cosas que responden son impresionantes, la verdad es que los desarrollos son impresionantes. Ahora, el costo que tiene eso, por otro lado, son unos centros de datos y de cómputo hipertrofiados de grande que se están consumiendo la energía eléctrica del mundo. Ese es un camino que no vamos a entrar hoy día, y en el cual nosotros tenemos una gran ventaja competitiva como país para instalar data centers. Por nuestra Es tema, energía perdón, Gastón, es tema, lo que dice Guillermo, es tema para otro para conversatorio otros. con especialistas que nos digan que, claro, el lado maravilloso de las oportunidades para Chile y también el desafío y el costo y las implicancias que puede tener esto. Así que, pero sigue por favor, Guillermo. Totalmente. De hecho, geopolíticamente, hoy día hay problemas porque una buena parte de los data centers se instalaron al lado del petróleo en el Golfo Pérsico. Así que ahí hay algunas novedades que podrían ocurrir en esta guerra. Bueno, la cosa es que esta tecnología llegó y ha estado siendo utilizada a nivel personal. Ya llevamos 3 años y medio de uso para la productividad de individuos. Entonces, a nivel organizacional, que es lo que nos convoca también acá, la cosa viene bottom up, o sea, desde las personas mejorando su productividad individual. Y la pregunta es cómo van a dar el salto las organizaciones. Y ahí se enlaza con todo el tema de estrategia de transformación digital que comentó Gastón hace un momento, y la transformación organizacional, que es el motivo de esta conversación. Tal cual. Entonces, han habido saltos de productividad individual que las universidades están tratando de medir. Todavía no saben muy bien cómo medirla. No saben cómo medir que yo puedo hacer un análisis de todos mis correos y hacer una síntesis y ir donde tengo que ver y no ver 200 correos, o que puedo hacer cartas más rápido, o que puedo preguntarle cómo armar un proyecto y me tira un borrador bastante útil. Eso todavía no se sabe bien cómo medirlo, porque es a nivel de individuos que siguen trabajando por las mismas 9 o 8 horas que trabajan. Entonces, todavía Claro, no está muy bien claro. Y no el valor agregado. Exacto. Ahora, cuando uno mira ya a nivel de la utilización de estos mismos modelos en la lógica de agentes, o sea, respuestas que me dan los mismos modelos de lenguaje, pero que tienen impacto en relación con otros software, por ejemplo, con la web. Ármame un viaje a no sé dónde, a Londres, y que sea capaz de ver el hotel, que sea capaz de tomar el ticket de avión, o incluso personas que quieren ver temas de turismo, ¿no es cierto, Jenny?, de planificar viajes a la carretera austral. Todo eso ya está ocurriendo. Entonces empieza un escalón más arriba y empiezan a meterse los modelos estos a nivel de agente en la estructuración individual de algún proceso. Y hoy día estamos viendo acá en Chile la utilización de esto para aumento de productividad en ámbitos administrativos, gestión de facturas, gestión contable, y también en la relación con los clientes, como por ejemplo entender los deseos y gustos y preferencias y automatizar las ofertas. Y también automatizar la relación de postventa para servicios técnicos, etc. Eso con chatbots, eso está ocurriendo a nivel de un proceso. Y el paso siguiente sería lo que llaman la inteligencia artificial agéntica, que hay varios procesos que colaboran entre sí de manera autónoma y empiezan a obtener un resultado mayor. Ahora, eso hoy día está a nivel de, como dicen los gringos, hype, o sea, está de moda, hay un poco de humo, todavía no ha bajado el humo, pero eventualmente eso va a ocurrir. Y ahí vienen preguntas de dos tipos. Uno, ¿hasta qué punto darle autonomía a estos modelos que son capaces de eventualmente subdividir la tarea en varias y empezar a poner objetivos para la tarea general y para las tareas específicas? ¿Y qué pasa cuando un agente con una tarea específica se arranca con los tarros y empieza a comerse al resto?
Eso ya está empezando a ocurrir a nivel de laboratorio. Tal cual. O un agente de inteligencia artificial que eventualmente empieza a hacerle trampa a los programadores, a los desarrolladores, porque tiene objetivos que cumplir. Objetivos que cumplir. Y con las personas fuera del, comillas, fuera del loop, como dicen los gringos, la cosa se puede poner un poquito más compleja. Eso por un lado. Y por otro lado, la visión del cambio organizacional es que, bueno, hay que repensar los procesos de otra manera. O sea, ya tengo trabajadores virtuales que pueden empezar a entrar a ser parte de mi modelo organizacional. Y por lo tanto, dada mi estrategia, dado mi objetivo, yo tengo una organización que históricamente la defino, como decía Gastón, para la implementación de la estrategia con una cierta lógica, pero ahora tengo que ponerle desde ese momento el componente de incorporar agentes o grupos de agentes de inteligencia artificial en el diseño. Esa es como una primera mirada, Mario. No, súper, Marco. El tema es que uno empieza a distinguir capas de esta primera, la parte estratégica, tecnológica, donde están estos grandes players internacionales peleando en una competencia a muerte por recursos, por tecnología, por energía, como decían ustedes. Ahora, en una capa lo más baja y cercana al día a día, Jenny, con la experiencia tuya, ya, porque una cosa es lo que estamos viendo de estos agentes que están conversando entre ellos y donde los seres humanos probablemente empezamos a quedar en balcón o en galería. ¿Qué ves tú, Jenny, en concreto en organizaciones, en empresas, en Chile, en las regiones? ¿De cuánto se está asimilando, adoptando? ¿A qué ritmo? ¿Dónde ves tú luces verdes, luces amarillas, luces rojas? Mira, Mario, bueno, en realidad yo creo que una de las cosas que hay que poner sobre la mesa, que ya la puso Guillermo y Gastón, es la velocidad. O sea, la velocidad que hoy día nos estamos enfrentando también a mí como consultor me cuesta un poco darme cuenta, pero obviamente que ciertas cosas visualizo. Nosotros acá en la región en general atendemos empresas medianas. Eh, pero obviamente vamos a seminarios y cosas. Lo que yo me he estado dando cuenta es lo siguiente, o sea, como dice Guillermo, obviamente las personas han adoptado esto de la inteligencia artificial en su vida personal muy rápidamente y más rápido que la organización misma, lo cual además arma fisuras, porque arma fisuras también en términos de la información. O sea, de repente, como información, el gerente me dice, oye, yo tengo firmado contratos de confidencialidad, no tengo idea qué es lo que está, que si lo estamos cumpliendo. Pero a ver, ¿qué es lo que yo veo? O sea, obviamente que las diferencias que hay entre una empresa grande y una empresa chica, digamos, y mediana, son fuertes. Pero yo además, por ejemplo, la semana pasada tuve una conversación con mi hija que trabaja en Europa y por ejemplo, tú te das cuenta y me decía, mira, aquí lo que pasa es que acá estamos colapsados todas las personas que tenemos experiencia. Toda la persona que tiene experiencia está colapsada. Entonces, chuta, yo dije, bueno, pero, ¿por qué? Claro, bueno, primero porque están creando ellos estos agentes, que en el fondo están sustituyendo, en general, a gente con menos experiencia, porque en el fondo todo lo que es la analítica de datos y todo eso hoy día, que antes lo hacían muchos ingenieros partiendo, esto está pasando muy fuerte en el área de ingeniería y en el área de marketing, ¿eh? Muy fuerte, y en el área de finanzas. Entonces, en el fondo son cargos que de partida son más caros, pero cargos donde esto está pasando. Yo, por ejemplo, en lo personal, en este minuto trabajo fuerte con una empresa que es de ingeniería. Y obviamente que estamos en una carrera bastante más atrasada respecto de eso, pero por ejemplo, ellos allá le dieron el mandato, oye, cuando entró hace un año, tenía 5 personas y hoy día no tiene ninguna, no, tiene una, digamos, que es por un tema de idioma. Pero en el fondo tú te das cuenta que eso está pasando. Son
puros agentes que están trabajando con ellos todo el día, y que las personas, en el fondo, que tienen experiencia, esto se valora. ¿Y qué es lo que veo yo? Que desde el punto de vista, bueno, la estrategia en el fondo te tiene que marcar hacia dónde va esta cosa. O sea, en el fondo uno se dice, bueno, a ver, ¿qué eficiencia va a aportar? ¿Qué diferenciación nos va a aportar? Y también, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué significa en términos de nuevas competencias organizacionales? Porque obviamente que cuando la cosa está súper dispersa en la organización, obviamente que eso necesita más dirección que nunca. Y de hecho, yo lo que he escuchado es que la gran cantidad de las empresas hoy día están hablando de estos comités estratégicos donde están incorporando personas muy fuertes en el área de seguridad, porque en realidad es una velocidad que tú no... entonces, el tema de velocidad, el tema, digamos, de que te ves enfrentado a cosas que no conoces, digamos. Perdón, Jenny, te refieres a ciberseguridad, ¿no? Claro, por supuesto, no a la puerta de la empresa, no, Sí. no, a No, ciberseguridad. es que es bueno que metamos estos conceptos que para Sí, muchas personas son ajenos, pero la ciberseguridad está adquiriendo una importancia muy relevante. claro, y el tema es además, tú comprenderás que todas estas personas son bastante escasas. ¿Ah? Es bastante escasas, o sea, tú no las encuentras a la vuelta de la esquina, entonces en el fondo es un aprendizaje, es hacerte preguntas. Ahora, la velocidad, o sea, imagínate la manera misma de abordar estos procesos de cambios digitales. Antes, en general, tú tenías, no sé, las empresas medianas, digamos, ¿no? Tú contratabas un paquete o bien tenías en el fondo un desarrollador interno que además te hacía ciertas cosas. Hoy en día, en realidad, lo que pasa es que las personas que tienen experiencia en la organización, claro, están el doble. Yo después que me lo dijo mi hija, me empecé a mirar. Claro que pasa eso, yo lo veo en la organización donde estoy trabajando, porque en el fondo, por un lado, están en la parte operativa, que la tienen que seguir mirando, digamos, y en la parte, digamos, de levantar procesos con la experiencia que ellos tienen. Entonces, estos procesos además son re peligrosos cuando yo veo, porque en el fondo es como el GPT chat. Si tú le pides un perfil de cualquier persona, le dices, ay, yo quiero un perfil de una persona de seguridad, por ejemplo, o de un gerente administrativo. Obviamente que te lo entrega eh, desde lo que la IA sabe, digamos, pero no te lo entrega desde la perspectiva de para dónde la empresa quiere ir, de cuáles son los desafíos que la empresa está enfrentando. ¿Mm? Claro. Entonces, en el fondo puede que tengas muchas plataformas de trabajo y muchas cosas, digamos, que se pueden hacer bastante fácil, digamos. En el fondo, hoy día lo que necesitas es que alguien que tenga la experiencia haga un buen levantamiento, que se junte con 2 o 3 expertos en el tema, hagan un buen levantamiento de qué es lo que tengo que hacer y se lo doy, no sé, a una plataforma como esta, el Loable o todas estas cosas que hay, digamos, y te la sacan en 2 más 2 son 4. ¿Mm? Pero obviamente que eso requiere, tiene a la gente con mucha experiencia muy sobrecargada, o No, haciendo sus agentes, que son la gente que le está haciendo los análisis que ellos requieren, y eso es lo que yo veo que hoy día está pasando. Ahora, la velocidad es tan terrible que para la generación de uno, que a pesar de que uno puede haber estado continuamente conectado, digamos, como usuario, no como Guillermo, digamos, como usuario de este tema, la verdad es que es un tema sin duda. no tan difícil de meterse, en realidad no será un Python que tienes que aprender a programar, Sin pero duda. obviamente es un tema, y fíjate que yo lo otro que me doy cuenta, que es esta experiencia, tú tienes que poderla traspasar, y yo por lo menos, nosotros además hacemos coach, yo soy coach ontológico, y uno cuando se ve enfrentado a la gente, cuando le pregunta, por ejemplo, ¿en qué trabajas tú? La persona de repente, claro, te empiezan a decir cosas que hacen, ¿no? Pero la persona le cuesta mostrar, eh, destilar, digamos, qué es lo que realmente tiene como experiencia, y también le cuesta decir qué es lo que hace en el cotidiano. Mientras más experto les cuesta más en el cotidiano, y cuando no tienes tanta experiencia tienes bruma mental, ¿me entiendes? Entonces, obviamente yo digo, bueno, esto hoy día es una carrera por tener gente clever, digamos, que te Claro. programa el interior de la organización alineado con lo que tú quieres para la organización,
primero, del punto de vista de lo que ya es tu negocio, desde la eficiencia, desde el diferenciarte. Bueno, y obviamente que ahí aparecen además alternativas que son absolutamente distintas. La tecnología, como dice Gastón, te permite cambios de negocio. Entonces es una carrera que yo diría que a todos nos tiene bastante como medio estresados. Sin duda, sin duda. Bueno, para quienes nos están acompañando, quería decirles que se me fue un detalle al comienzo, sobre la pantalla de Jenny dice Elecciones Colectividad Suiza. Les quiero decir que Jenny Sauterel, nuestra invitada de regiones, ingeniera civil industrial, como ella recién dijo, coach ontológica, es consultora estratégica y especialista en estos diseños de procesos de gestión organizacional. Y bueno, y estaba ahí escuchándote, Jenny, y pensando en toda esta experiencia de Gastón y el equipo de consultores del proyecto País, de Fundación Chile con Todo y también de GL Strategic, que Gastón, estos mapas estratégicos sólidos de alto tonelaje que se han usado exitosamente durante décadas, ¿cuál es el desafío cuando ya no hay 18 meses o 2 años para trabajar un proyecto de transformación y de repente las empresas dicen que tienen que cambiar en 3 meses? O sea, ¿cuál es el esfuerzo hoy día de consultoría, de acompañamiento, para poder hacer este trabajo al ritmo, a la velocidad que está imponiendo la IA? Bueno, están en jaque la estructura piramidales, ¿cierto? Que son inertes. O sea, estamos teniendo más facilidad para adaptarnos a estructuras en red y como alianza, digamos, que aprovechan esta herramienta, que con un perfil incluso que ya no es el mismo de las personas que intervienen. Cookie Pérez, por ejemplo, que está escribiendo sobre este tema bastante en los medios de comunicación, decía que el marido de ella, que trabajaba en inteligencia, en análisis de datos, en data science, tenía 10 personas y ahora está solo. O sea, en el fondo hay ciertas áreas que hace poco eran deficitarias en Chile. De hecho, cierto, nos faltaban especialistas en data science, que esto de un día para otro podría significar, cierto, que requerimos menos especialistas si hay uno que dirige y en realidad el trabajo lo hace la IA. Y eso no solamente en trabajos que ya son sofisticados como data science, sino que también en temas de diseño estratégico, ¿ya? Territoriales, con desarrollos productivos, por ejemplo, de ecoparques industriales. Nos damos cuenta que la ingeniería incluso, tú puedes con la misma IA tener un borrador con errores, ¿ya? Pero que después lo revisan los expertos, por ejemplo, en las comisiones del proyecto País, y la cantidad de horas hombre humanas que necesitaste para la revisión es muchísimo más baja de la cantidad de horas humanas que necesitabas antes. Entonces, esto no solamente está afectando, según yo veo, ¿ya? En mi área, los trabajos, diría, digamos, más a nivel de proceso y operativo, sino que están siendo sustituidos incluso por agentes digitales, sino que también en todos los niveles está disminuyendo la cantidad de horas. Sí es cierto que se requiere gente con experiencia, porque los que pueden, cierto, ir logrando un equilibrio, precisamente evitar los errores. Entonces, pero es una gran preocupación desde el punto de vista de que varios han levantado la alarma de cómo va a cambiar el mapa laboral y en el corto plazo, cierto, esta súper productividad de la gente con experiencia trabajando con apoyo de IA, obviamente va a tener repercusiones. No es algo que va a ser inocuo y que nos vamos a adaptar tan fácilmente. O sea, yo creo que va a haber un periodo complejo de adaptación. Espero que no sea tanto, pero la verdad es que es preocupante. Incluso nosotros estamos perfilándonos como un país líder en todo lo que es economía digital. Eso bien lo conoce Guillermo, tenemos los mejores parámetros, las mejores conectividades, a cada rato salen, ¿cierto?, como número 1 en el mundo algunas
conectividades digitales, por ejemplo, creo que en Valparaíso. Hace poco fuimos, digamos, reconocidos, estamos con Starlink, o sea, uno puede conectarse, ¿cierto?, en cualquier lado del territorio, incluso estamos pensando en tener uno de los primeros países del mundo en Starlink, y además con telefonía digital, satelital, ¿ya? Entonces, estamos, y además con una gran cantidad de proyectos de data center, pero no solo de data center, porque nosotros hicimos una publicación con Guillermo y Jaime San Martín, en que analizamos que tenemos un ecosistema digital que puede ser bastante integral. Varias empresas eran más competitivas instaladas en Chile en desarrollo de software que en Estados Unidos, porque tenían una suficiente robustez tecnológica y un valor hora hombre y de vida bastante más bajo. Entonces, a diferencia de otros países de Sudamérica, Chile sí podía instalar desarrollo de una economía digital bastante integral y con un valor hora hombre bastante más bajo que Estados Unidos y con una calidad de vida incluso mayor, porque dado la diferencia de sueldo y gasto, estos equipos profesionales más sofisticados en economía digital podían, ¿cierto?, tener más capacidad de ahorro y calidad de vida en Chile que en Estados Unidos. Y eso sin sumarle todo lo que son servicios globales, que lo ve Carlos Álvarez en el proyecto País y plantea que vamos a multiplicar muchísimo los miles de millones de dólares, 15.000 millones de dólares más, todos los servicios globales, digamos, que es trabajo a través de Internet. Entonces, Claro. todo esto nos desafía mucho, ¿cierto?, como país, porque estaríamos siendo el líder en esta materia a nivel latinoamericano, por lo menos, ¿sí? Incluso yo diría hasta Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esto, digamos, no conversa con ciertas debilidades que tenemos. Yo no diría tanto, siempre se levanta la debilidad en capital humano. Yo creo que Chile es capaz de atraer capital humano incluso de Francia, Alemania, como ocurre en el Centro de Modelamiento Matemático. O sea, es un país muy atractivo, digamos, para venirse, ¿ya? O sea, el capital humano que no tengamos se puede traer, pero no conversa con temas como tener un nivel de ciberseguridad que no es tan robusto como el resto del ecosistema. Y entre otras cosas, por ejemplo, para mi gusto personal, no conversa con que nos obliguen a tirar un cable a China a través de Australia. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Si nosotros somos los líderes, el segundo líder quizás a nivel americano, incluso después de Estados Unidos en esta materia, ¿por qué Estados Unidos puede tirar todos los cables que quiera a China y nosotros tenemos que pasar a través de Australia? Nosotros no podemos aceptar ser un socio de segunda clase en esto. Oye, Si Australia puede tirar cable directo a China, nosotros también debemos poderlo tirar. Y eso no significa que no seamos aliados de Estados Unidos, sino que significa que tenemos que reforzar la capacidad digital que permita tener la misma seguridad que si el cable se tirara a través de China, perdón, a través de Estados Unidos. Y en eso nos tiene que ayudar Estados Unidos, en vez de limitarnos y obligarnos a tirar el cable a través de Australia. No, porque tú sabes que aquí requiere redundancia. oye, pero eran las necesidades de los dos cables, Claro. porque la transferencia de datos con Asia está creciendo un 26% anual. Entonces, la verdad que se necesitan los dos. Oye, pero yo quería retomar un tema que planteó Mario, en lo que dice relación con la estrategia, Mario. Claro, es cierto que hay que estar cambiando cada 3, 4 meses a la velocidad que nos imponen las tecnologías. Y si los modelos de negocio no se adaptan, tenemos la potencialidad de no seguir existiendo a ese nivel de dramático en distintos rubros. Claro, a nivel personal, estamos hablando que es mucho más peligroso para un profesional con trabajo cognitivo que para una persona de trabajos manuales, un carpintero, un gaffiter. Esas personas tienen menos riesgo con la inteligencia artificial que un ingeniero analista de datos, joven, con poca experiencia. Ahora, a nivel de estrategia, yo te diría, Mario, que yo vislumbro que la estrategia corporativa más larga va a seguir existiendo, porque tu puerto de largo plazo lo vas a definir. El tema es que cuando antes usábamos y Gastón se sigue usando en las clases, en la universidad, el símil del barco que va a un puerto y que según los vientos va adaptando sus velas, lo que yo creo es que los vientos cambian más rápido.
como decía Jenny, la velocidad de cambio del viento es muy alta. Entonces, tú tienes que tener una organización ágil para cambiar. Y para tener una organización ágil para cambiar, tienes que tener una estructura y las competencias y las habilidades de las personas necesarias para hacer esos cambios. Y ahí creo yo que está el gran tema. Primero porque no sabemos muchas cosas, incluso de las que estamos hablando, si van a ser exitosas o no. No sabemos si la inteligencia artificial agéntica, o sea, muchos agentes colaborando entre ellos, con pocas personas en el medio, va a funcionar o no. Está en evaluación. Pero puede ser. Y cuando eso ocurra, entonces los que lo tomen rápido van a tener unas ventajas enormes con respecto a los que no las tengan. Capacidad de cambio rápido, ágil. Eso significa tener a los profesionales con esas capacidades, pero sobre todo la presión a los niveles de liderazgo de las organizaciones, que en general están observando esto con temor, no están muy metidas en el tema, están tratando de ver cómo subirse. Creo yo que ahí está hoy día estoy parado en Santiago de Chile, en Concepción, Chile, en Valparaíso, Chile. No estoy parado en otro país, aquí. Así es la foto que yo estoy viendo. Un poco de temor, un poco de observar para dónde va la cuestión. Y por otro lado, tengo los problemas del día a día, que el directorio me pide resultados, que tengo un accidente fatal en una faena, que miles de cosas que van ocurriendo. Y los liderazgos están abrumados con el día a día y no están siendo capaces de incorporar esto en su análisis más estratégico. Ahí yo creo que hay una mirada para colaborar con los líderes y que ellos tengan las habilidades para poder hacer estos ajustes rápidos. Pero la estrategia de largo plazo, con los mapas y con toda nuestra tecnología que ya viene de por años, yo creo que sigue. Bien. Y esa fotografía de largo plazo tiene que ser acompañada con una película muy rápida. Bien. Buena descripción. Sí. Gastón, ¿tú querías complementar algo? Exacto, sí. Bueno, yo siempre digo lo siguiente, que la estrategia son, incluso los cambios, son bastante predecibles y se demoran entre 10 o 20 años en general. En el MIT dicen, lo que nosotros desarrollamos aquí explota 10 años después en Silicon Valley. O sea, tienes un delay entre la etapa de investigación y comercial de 10 años. Entonces, ninguna de estas cosas emergen sin que nadie lo sepa. O sea, si uno está bien informado, no te va a sorprender. Y también hay temas que son bastante lentos. Todo lo que tiene que ver con infraestructura y otros desarrollos, la parte, por ejemplo, agrícola, que un árbol llegue a plena producción frutal, son años, ¿no? Entonces, no existe esto de que va a ser todo efímero, cambiante, en forma totalmente impredecible y volátil. Eso no existe, ¿ya? Hay cosas que son condiciones de borde física. Por ejemplo, Chile tiene ventaja de costo, tiene la energía natural más verde del mundo, más barata del mundo, con una capacidad de abastecer el 20% de las necesidades mundiales. Eso no va a cambiar. Es un tema físico, ¿cierto? También tenemos una economía digital robusta. Eso también se demora décadas en poder otro país llegar a ese nivel. No es algo que vaya a ocurrir en 5 años, ¿no? Quizás en 10, de ahí para adelante. Entonces, hay ciertas condiciones dadas y dado esos elementos que son como el esqueleto del análisis, no son tan volátiles, tú puedes tener estrategias 5, 10, 15 años, totalmente robustas, ¿ya? La mala noticia es para la gente que cree que esto se puede cambiar en 5 minutos, no es así. Lo que sí nos puede sorprender el cómo, o sea, cuando decía Guillermo, las mareas y los vientos van a ser más cambiantes, digamos, sí. O sea, la capacidad de adaptarse va a ser más frenética. Pero probablemente, si está en una carrera de velero, la meta donde tenemos que llegar en la carrera de velero no va a cambiar de lugar. Buen punto. El camino que hay que seguir para llegar a lo mejor va a ser otro, va a ser bastante más dinámico y necesitamos más flexibilidad, pero no es que cambie dónde vamos a llegar. Bien, súper claro, buen punto. Ahora, no quiero, Jenny, dejar pasar la mención al liderazgo, porque
esto que lo hemos visto en innumerables programas académicos, hemos participado en el grupo de Proyecto País con algunos profesores en un magíster, y lo que uno ve en las generaciones más nuevas, diría yo, es que está cambiando la visión e incluso el concepto de liderazgo. Entonces te quería preguntar, en las relaciones tuyas con estas empresas medianas o grandes, ¿estás viendo un cambio en el concepto y en la aplicación de liderazgo? Mira, yo creo que lo primero es que lo que es el liderazgo. ¿No? En realidad no hay liderazgo si no hay foco. Si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes una mirada de futuro, no hay liderazgo. Eso no cambia. Eso son cosas que no cambian. Te puede cambiar la velocidad que tú necesitas que tu gente te acompañe en ese camino, como decíamos, porque los vientos te están rotando, te están dando vuelta, pero justamente el liderazgo, a ver, lo que cambia son las miradas del mundo en términos de, eso sí cambia, pero a ver, yo, por ejemplo, en la organización que me ha tocado, ya estoy con temas de recambio generacional. Y hay una cosa que es bien interesante, que obviamente los chicos que están ingresando, que tienen 35 habitualmente, por esa edad, 30, 35, incluso menos, 28, ellos quieren todos los cambios rápidos. Y obviamente que se topan con gente que tiene, los cambios son más lentos, pero además de eso tienen experiencia, tienen cosas en el cuerpo que saben, y por último les duele la guata cuando ven que algo, si dicen, mira, esto no huele bien. Y ahí lo que hay, yo diría que hay choques entre el liderazgo y eso yo lo he vivido. Y lo he vivido y obviamente choques que pueden ser fuertes, pero yo siempre le digo, mira, la ventaja que tiene una organización que tiene gente mayor y que tiene gente joven es justamente que ustedes le dan la velocidad, pero el otro le da la sensatez. Porque la brújula no la podemos perder. O sea, en el fondo la promesa que la empresa hace, las competencias, las redes que la empresa tiene, que trae, digamos, son el patrimonio de la empresa, y el foco hacia dónde voy, qué promesa hago, puede cambiar los medios, las maneras, pero hay que poner ojo, porque en el fondo en esa velocidad yo veo que, claro, y eso nos pasó a todos, y en el fondo no es de hoy día. Antes no éramos tan rápidos nomás, pero a nosotros en el fondo cuando entramos también encontrábamos que todo lo que hacía la gente mayor estaba súper mal. Entonces, obviamente que hay que tener el liderazgo hoy día tiene que tener una capacidad de escuchar, o sea, Gastón dijo las organizaciones piramidales están muriendo, yo creo que ya murieron hace rato. Yo creo que ya, o sea, la velocidad que trae el mundo hace ya por lo menos 20 años ya es simplemente imposible, no, quedan fuera, o sea, son expulsadas del sistema. Entonces, el líder obviamente que tiene que tener una capacidad de mantener foco, tiene que tener una capacidad de conversar y de llegar a puertos mucho más, y además preocuparse por su gente. Obviamente un líder que no se preocupa hoy día de su gente, pucha, esta cosa puede ser súper complicada. Mientras más velocidad, y yo creo que ahí sí yo he visto, por lo menos en la zona en general, de parte de la gente mayor, una reticencia enorme a estar en mayor sintonía con la gente y decirle para dónde va la organización. He tenido casos distintos, pero la minoría es los que son, en el fondo involucran a su gente, porque si tú no involucras a tu gente no tienes equipo, la gente no sabe cómo copiarte, la gente no sabe para dónde quieres ir con la organización. Y justamente ahí pierde efecto todo lo que es la planificación estratégica, porque si no eres capaz de involucrar a la gente hacia donde tú los quieres conducir y hacia donde tú ves que están las oportunidades para la organización, la verdad es que estás perdiendo mucho. Bueno. Ahora, Guillermo, hemos conversado este tema a raíz de lo que mencionaba Jenny, que tal vez no hay dos hoy día, hay tres generaciones bastante delimitadas en las empresas, las organizaciones, yo diría los mayores de 50,
en muchos cargos de alta gerencia. Después un grupo intermedio entre 35 y 50, y después las generaciones de entrada que vienen con toda la cultura digital, como decía Jenny, entre 28 y 35. Estamos hablando de tres generaciones claramente delimitadas, con aprendizajes distintos, con maneras de ver el mundo incluso distintos. Y ahí, Sí. bueno, hemos escuchado reiteradamente estos reclamos de gerentes de recursos humanos que cuando contratan personas, lo primero que preguntan es cuántas semanas de vacaciones tengo y si los viernes puedo trabajar remoto. Entonces, yo sé que tú has seguido el tema generacional, Guillermo, ¿cómo ves tú esta triple banda, si uno quiere, en Sí. términos de talento en la organización? Me gusta el concepto de la triple banda porque coincide con una persona, un gerente de una empresa eléctrica con la que estuve hace pocos días, hablando de una organización que se quiere adaptar para estos tiempos con inteligencia artificial. Ese es como el foco. O sea, transformación organizacional, pero parado arriba de esta tecnología. Y él era una persona de gerente de segundo nivel, o sea, un gallo importante en la empresa, después del gerente general, y decía, oye, a mí me asusta que le demos un carácter corporativo porque el temor que tengo es que le corten las alas a los cabros de 28 que llegan con el Python, como decía la Jenny. Entre paréntesis, el Python es harto fácil comparado con el Assembler Jenny, así que yo cuando dijiste que era difícil. Bueno, pero los cabros llegan programando y tomando las bases de datos que le pasa a la organización y haciendo maravillas con herramientas de inteligencia artificial y la integran en un pequeño Python para hacer un agente y no sé qué. Entonces este gallo decía, oye, esa gente anda por el carril izquierdo, los que manejamos al lado derecho, Claro, claro. a 250 kilómetros por hora. eh, y en contabilidad, qué sé yo, hay gente que, claro, hace sus vouchers y probablemente van a ser reemplazados o su jefe no necesita esa velocidad porque tiene que ir registrando sus movimientos y tener sus balances, qué sé yo. Entonces son mundos distintos. Y el gran desafío, Mario, era con los sobre 50 y algo, que están en posiciones de alta gerencia, que esta cuestión se les mueve, o sea, están con los problemas eléctricos, están con los problemas de suministro, están con millones de problemas, negociando contratos, viendo la energía que tienen que botar en el norte, y entre medio le aparece este fantasma gigante, y yo te diría que ahí es donde veo hoy día la mayor dificultad. Estos cabros que andan a 200 por la pista izquierda tienen ese tema que dices tú, cuántas son mis condiciones de vacaciones, los días que voy a trabajar en la casa, y por último, si quiero trabajar en mis vacaciones y estoy de viaje, déjenme, quiero flexibilidad total en mis movimientos. Por otro lado, en la pista derecha, donde andan más lento, hay mucho temor al reemplazo. Porque lo que estábamos hablando aquí, si esto está en la prensa, está en todos lados, hay mucho periodismo que no hace el análisis, no hace la pega bien, en mi opinión. Discúlpame, Mario, si tus colegas ahí, pero tiran la cuestión del miedo, pero sin contexto. Y del mismo modo, tiran que vamos a vivir una vida fantástica con todo resuelto, sin ponerle contexto. Y al medio, la necesidad de este balance, de gente que no está constituida digitalmente, que está tratando de adaptarse, y a la que le cuesta, y tienen roles gerenciales de liderazgo, Entonces, yo creo que también en los equipos gerenciales hay que meter savia nueva, eso es lo que yo creo. O sea, como dijo la Jenny, hay que mantener la experiencia para no andar haciendo tonteras, pero hay que meterle motores de mayor HP, porque, o si no, las organizaciones van a quedar rápidamente obsoletas entre el temor y entre el que yo no entiendo y entre la dificultad que tiene un gallo que tiene una posición gerencial alta, de decir, ¿sabéis que no sé, no entiendo, ayúdenme? Tal cual.
Bueno, Gastón quiere decir algo. Gastón, a ver si Hay capacidad un de tema síntesis tuya, porque que nos queda un realmente no minuto. pasa de largo, pero que yo creo que no hay que olvidarlo, ¿ah? CTCI, que es el organismo que hace prospectiva, digamos, para el Estado, nos dice que las generaciones más jóvenes tienen una mirada fatalista eh, que los lleva, ¿cierto?, a tener un nivel de estrés y angustia bastante grande, no quieren casarse, tener hijos, tomar compromisos. O sea, no todo, por la conversación que estamos teniendo es como que ellos quieren disfrutar de la vida. Yo diría que esa es una mirada un poco no realista, ¿ya? Yo creo que la juventud tiene un nivel de estrés mucho mayor que nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Seguramente. Bastante difícil para ellos. Y por otro lado, obviamente hay gente muy positiva, muy ganadora, pero haciendo clase en 10 universidades más o menos, me toca ver que hay una alta proporción de jóvenes que tienen muchísimas dificultades, ¿sí? Tanto de formación de base, como de hábitos sanos de vida, como de no estar en droga y alcohol, como de requieren mentoring, coaching, todo tipo de muletas, digamos, psicólogos, qué sé yo. Entonces, y están presos de una incertidumbre muy alta, les cuesta mucho aspirar a una casa propia, qué sé yo, a diferencia nuestra. Y por otro lado, veo cierto de los baby boomers, ¿ya? Que son finalmente los que multiplicaron este país 20 veces el PIB en 40 años, si partimos desde el año, lo último, si justamente el 2025, tomas el 85 al 2025, el PIB per cápita nominal se multiplicó 20 veces en 40 años. Entonces, esa generación que logró multiplicar este país por 20 veces, ¿ya? Y que solamente entre el 2000 y el 2010 lo triplicó, pasando un PIB de 76 mil millones de dólares a 300 y tantos mil, veo gente muy positiva, muy optimista, no en una desesperanza ni en una angustia, ¿no? Entonces, yo creo que estar con mucho ojo, ¿cierto?, buscando esa gente. Nosotros en la red GL, por ejemplo, hemos tirado temas país y hemos reclutado gente muy positiva, muy sólida, con una estructura mental muy indestructible, digamos, tanto de 25 años, como podría ser el caso de Klaus van der Moll, como de 40 y tantos, como podría ser el caso, ¿cierto?, de Pablo Canobra, o incluso de 30, como José Nostroza, pero la mayoría de la red del Proyecto País son gente de más de 50 años que ha sido ganadora toda la vida. O sea, esa gente ya tiene en el cuerpo incorporado salir adelante, digamos. Entonces, esa generación yo creo que va a seguir liderando fuertemente, digamos, mientras tenga capacidad, ¿no? Porque, digamos, veo que en Chile tenemos, particularmente en Chile, yo creo que quizá en otros países es diferente, porque otros países no multiplicaron el PIB 20 veces en 40 años, ¿no? Entonces, ese capital humano, digamos, exitoso, en un país exitoso, yo creo que marca una diferencia sustancial para enfrentar la incertidumbre y la angustia y el estrés que podría significar estos cambios. Cuando tú lo enfrentas en forma positiva y ves cómo sacar provecho y hacer cosas fantásticas y ves el vaso medio lleno, digamos, más que el medio vacío, vas a triunfar. Si te dedicas a ver el vaso medio vacío, te van a pasar por arriba. Buen punto. Y ahí, Gastón, me acuerdo bueno, Humano en estamos ese en el tiempo sentido, ya, ¿eh? Estamos en el tiempo de este conversatorio. Como siempre, podríamos seguir analizando muchas variables, pero me acordaba, Gastón, de algunas de las comisiones del proyecto País 2050, que tratan específicamente este tema de la variable psicológica, e incluso antropológica, que sería bueno considerar para próximos invitados, ¿ah? sí. Porque es un tremendo tema, bueno, este de hoy sin duda, pero ahí también vamos entendiendo cómo se encadena esto, ¿ah? Los temas tecnológicos, que es la gran preocupación, la IA, pero empiezan a desencadenarse variables, qué está pasando con el bienestar, con los temores. Bueno,
Llegamos al tiempo. Jenny, muchas gracias por tu aporte, tu participación. Para nosotros, como hemos dicho desde el primer conversatorio, es un compromiso tener representantes de regiones que nos den otra perspectiva. Por supuesto, siempre bienvenida también la participación de mujeres en un mundo ingenieril que todavía sigue dominado por hombres, que esperamos que se vaya nivelando cada vez más. Y bueno, Gastón es nuestro editor y Guillermo, que es parte del staff permanente de Fundación Chile con Todo y de la consultora. Así que muchas gracias y, Gracias, bueno, y esperamos tener nuevos participantes y más público que nos siga en este conversatorio Transformaciones 2050. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao. Esa. Chao, chao, Estén bien. chao, chao.